Bueno, seguimos con el capítulo 15 y 16. Ando con el 15. Bueno, acá en el capítulo dice, como David había mandado hacer casas y carpas en Jerusalén. Y en ese lugar tenían que llevar el cofre de Dios, ¿no? Pero en ese lugar solamente tenían que entrar los ayudantes de sacerdote, los que iban a llevar el cofre, ¿no? Eran elegidos para eso y para que siempre se hagan cargo de eso los levitas que servían en ese lugar. Luego, ahí también estaban los ayudantes levitas. Cuando ella diga ayudantes, porque sí, leímos las dos versiones, ¿no? En Reina Valera y la traducción del lenguaje actual. En la traducción del lenguaje actual dice ayudantes, pero en realidad quiere decir levitas. Claro, yo lo digo. Cuando, por ejemplo, Juli diga los ayudantes, se está refiriendo a los levitas. Bueno, como había dicho Keila, que habían dejado en Obededom, ¿no? En la casa de Obededom, el cofre de Dios, ¿no? Bueno, y entonces ahí fueron los levitas, ¿no? Agarraron el cofre de ese lugar sin consultar a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Como no consultaron... Esto fue antes, o sea, sí, lo que se habló antes, vieron que nombraron a los chicos de Pérez Usa, sí, ese siervo Usa. ¿Qué pasa? Ellos la primera vez que quisieron traer el arca, no consultaron de qué manera debían hacerlo. O sea, David. Claro, sí, de David y todos. No consultaron y no sabían, vieron que tocaron y fue fulminado Usa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos decidieron nuevamente ir a buscar el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, David les dice a los sacerdotes y levitas, miren, vamos a hacer las cosas bien. La otra vez nos pasó esto. Vino la ira de Dios y fulminó a Usa. Ahora nosotros, por favor, vamos a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien era como había dicho Moisés, digamos, cómo se tenía que transportar el arca. Y acá le dice algo más. Y le dice, como no habían hecho las cosas bien, entonces lo castigó, los mandó a matar a algunos de ellos, de vosotros. O sea, Dios los castigó a Usa. Se santificaron para hacer esa tarea y transportaron el cofre llevándolo sobre los hombros con una vara, como lo había ordenado Moisés. Y nombraron en ese lugar a cantantes, que tenían arpas, guitarra, platillo, bueno, todos los instrumentos que eran para... Porque iba a ser como una ceremonia, que venía el arca del pacto. Entonces David los mandó a santificarse a los sacerdotes y levitas. Vayan a sus casas, santifíquense porque van a transportar la presencia de Dios. No era cualquier cosa, no podían ir de cualquier manera. Y entonces nombró a cantantes, los que tenían guitarra, los que tenían arpas, los que tenían trompetas, platillos. Y también en ese lugar nombraron ayudantes, nombraron guardianes del templo, los que también eran platillos de bronce, los que estaban encargados de eso, nombraron también a un jefe general que era general, el de guitarras, claro, y el de arpa. Tiene muchos nombres, pero armó un grupo, pero había uno principal. Pero como son muchos nombres, bueno, entonces ahí se aparece que Ananías era un hombre muy inteligente y era jefe de ayudantes de los levitas, como habíamos dicho, de los sacerdotes. Era el director de la música, o sea, él era el que coordinaba todo eso, lo que antes había nombrado. Y después también los que vigilaban la entrada de la carpa del cofre también entraron en eso, y los que estaban encargados de las trompetas. Y ahora vamos cuando el cofre llega a Jerusalén, ¿no? Cuando estaba en la casa de Obed-Edom y lo trajeron a Jerusalén con alegría, y lo acompañaron los oficiales del ejército, y también llevando ofrenda 7 toros y 7 carneros. Y con canto, con alegría fueron a ese lugar, ¿no? Y David y los encargados de música llevaron todos sus instrumentos, ¿no? Y cantaron en ese lugar, y David se puso
un chaleco, y cuando él se puso a danzar en ese lugar, se apareció la hija de Saúl, Que era su esposa, ¿no? sí, Mical, y como que les agradeció, como que dijo, les agradó como él estaba danzando y bailando. Y bueno, y él siguió danzando, haciendo lo que tenía que hacer, sin importar lo que ella le había dicho. Y ahora le voy a leer que dice en 2 de Samuel 6, el capítulo 6, versículo. Sí, capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido y de trompeta. Listo. Y así como David danzaba. Claro. Bueno, seguimos en el capítulo 16 y algo para agregar del capítulo 15, que vieron que el arca la pusieron en una tienda. No había armado un templo, el tabernáculo, así. Y bueno, yo leí algo, ¿no? Que vemos que después Salomón arma tremendo templo con cosas de oro para poner allí, ¿no? Pero como que vemos cómo es el corazón de uno, ¿no? Porque David en una tienda colocó el arca del pacto, pero sin embargo a Dios le agradó más el corazón de David que el corazón de Salomón, viendo cómo terminó después Salomón, que armó tremendo templo, pero después como que no terminó de la mejor manera, ¿no? Entonces ver que a veces uno quiere hacer cosas materiales, esforzarse demasiado, trabajar para decir es por la presencia de Dios, pero sin embargo con una tienda, con algo modesto, con algo humilde, es suficiente. No quiero decir que lo de Salomón estuvo mal, pero comparamos y el corazón de David fue el que más agradó al Señor. Bueno, ahora sí, arrancamos con el capítulo 16. El arca llegó a Jerusalén, a la tienda. Fue un día glorioso, un día de fiesta. Un gran día donde el arca había pasado de estar, como decían nuestros compañeros, de estar sin ser tomada en cuenta, no se le daba trascendencia a la presencia de Dios. Ahora sí llegó a Jerusalén. Bueno, solamente vemos también, ¿no?, en los Salmos cómo David nombra a esta tienda o este lugar donde estaba el arca del pacto con mucho afecto. Todo lo que vamos a ver en el capítulo 16 también hay gran parte en Salmos, y ya van a ver por qué. En el versículo 7 del capítulo 16 hay un cántico de alabanza a el Señor. Dice Salmo de acción de gracias de David. Bueno, el Salmo de acción de gracias lo compuso David por inspiración de Dios y se lo entregó. Esto que escribió él se lo entregó al jefe de los levitas, que era Kenanías, este hombre de autoridad, que era el jefe del ministro de alabanza, el líder de alabanza. Y se los dio a ellos para que ellos lo entonen en el momento de llevar el arca del pacto hasta ese lugar. Bueno, vemos que este cántico de acción de gracias tiene partes de salmos, tiene como partes de, del Salmo 96, de Salmo, y acá lo voy a nombrar un poquito. Dice, a pesar de que fue inspirado por Dios, es como que él tomó partes del Salmo. Entonces, los estudiosos quieren decir como que eso nos da a nosotros la libertad también, como lo hizo David, de cuando nosotros querramos escribir, no sé, canciones o alabanzas, tomamos de la palabra de Dios, como lo hizo David. David escribió este cántico de acción de gracias basado en salmos también inspirados por Dios. Entonces, por ejemplo, desde el versículo 1 al 23 tiene gran parte del Salmo 105. Del 23 al 34 tiene gran parte del 96, del Salmo 96. Todo el 34 es el Salmo 136 y el final es el Salmo 106.
También algo para destacar es que todo este cántico de acción de gracias también es un modelo para nosotros al orar, porque dice que empieza alabad a Jehová y termina diciendo bendito sea Jehová. Entonces es como un modelo, como cada vez que nosotros alabemos a Dios y oremos a Él, comencemos con una alabanza y terminemos también bendiciendo su nombre. Eso me pareció muy lindo porque está todo en nuestra Biblia y es como también el modelo que nosotros debemos tomar, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora ya estamos en el versículo 37. Dice acerca del culto a Dios, ¿no? A ver qué título tiene acá. Los levitas encargados del arca. Bueno, ¿qué pasa? Ese día fue un día glorioso y fue como un gran culto a Dios. Imagínense llegando a la presencia de Dios, alabanza, los salmos que se cantaron, toda la orquesta. Fue un día glorioso, un día de celebración. Pero el rey David dice, esto no puede ser solo un día. Entonces quedaron encargados allí los levitas de hacer culto diario. Todos los días debían dar alabanzas, oraciones. No es lo mismo que los sacrificios que hablábamos antes, de quizás un cordero, un becerro. No es lo mismo, era alabanzas. Entonces, ¿qué pasa? Y podemos ir también al Salmo 141, donde dice que esto como que no estaba porque las oraciones de David eran como incienso y el alzar de sus manos como ofrenda de la tarde. Esto lo dice Salmos, ¿no? Pero era como que el rey David entraba allí y ya su adoración y su oración ya equivalía a el sacrificio de un carnero o lo que sea, ¿no? Bueno, dice que en ese momento es como que la ceremonia espiritual que era esto que se hacía, empezó a tomar también mayor lugar, más trascendencia que los sacrificios de holocaustos. Eso dicen los estudiosos, ¿no? No es que está en la Biblia, bueno, y así, sino como que ahí empezó a darse más trascendencia a lo que era la adoración. Por eso dice que el rey David era como el adorador, ¿no? Por excelencia. Pero no se dejó de tener en cuenta todo el tema de los sacrificios y de esas ceremonias ceremoniales, que se dice así, ceremonial. Estaba lo que era ceremonial, que era como, se hace esto, por los pecados esto, por las ofensas esto, y lo espiritual. Que lo nombró Max en Gabaón, allí estaban los sacerdotes, que allí sí se hacían los sacrificios de animales y sacrificios, ¿no? Pero el rey David también envió allí levitas para que también en ese momento y en ese lugar haya adoración, siempre. Entonces termina este capítulo como que todos después se fueron a sus casas, ¿no? Y que el rey David también volvió a su casa y volvió y bendijo a su familia. Y esto nos muestra, ¿no? Que el culto no solamente es en ese lugar, sino que al regresar a nuestras casas, tomar como referencia al rey David, que él bendijo a su familia y como que continuó el culto en su casa. No es que termina así, se fueron a sus casas, sino que él volvió y siguió bendiciendo y siguió en esa postura de adoración. Y así terminó el capítulo 16.